Eh, bueno, nuevamente entonces continuamos con los ejemplos de programación en Google Colaboratory. Entonces, en este ejemplo 2, les voy a pedir el favor que recuerden descargar primero el cuaderno, ¿sí? El notebook, antes de ejecutarlo, porque podrían hacer cambios que de manera inadvertida inhabiliten a sus compañeros y pueden damnificarlos. Entonces, cualquier cambio que hagan, háganlo por favor en los archivos que ustedes hayan descargados dentro de su propio Drive. ¿Cuál es la idea? Entonces, cuando tengan abierto el ejemplo, se van al archivo y le dan como guardar una copia en Drive. Entonces, a ustedes les va a aparecer dentro de su Drive una carpeta en mi unidad que se va a llamar Colab Notebooks. Entonces ahí aparecerá la copia y sobre esa copia por favor es la que deben trabajar. Entonces vamos a comenzar este ejemplo. Entonces el problema que vamos a tratar de asumir es la identificación de imágenes, y para ello vamos a utilizar la base de datos MNIST, que tiene un conjunto de entrenamiento de 60.000 ejemplos y las pruebas tiene 10.000 ejemplos. Entonces la idea es que tiene unos dígitos escritos a mano, y la información pues la pueden obtener en esta página. Como se dan cuenta, es Jan LeCun, una de las personas que primero trabajó en las redes neuronales y fue uno de los desarrolladores del backpropagation. Y miren, este artículo es muy cercano a la aparición de esto. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar la base de datos. Entonces esa base de datos se encuentra alojada en TensorFlow, y va a tener una subdivisión en cuanto a las imágenes de entrenamiento y otras imágenes de pruebas. Entonces la forma que vamos a hacer primero, entonces importamos TensorFlow, va a quedar como TF, y vamos a grabar bajo una variable que se llama MNIST el TF que era datasets MNIST. Entonces aquí tiene la base de datos que se llama MNIST, y vamos a dividir esa base de datos en unas que tienen las pruebas, las imágenes de entrenamiento y las imágenes de prueba. Entonces cada una de ellas viene marcada con la propia imagen y a qué corresponde, ¿sí? Entonces las imágenes tienen un tamaño de 28 por 28 y un solo canal. Recuerdan que habíamos dicho que los canales que tenían colores tenían 3: rojo, verde y azul. En este caso solamente va a ser una escala de grises. Entonces vamos a ver cómo estarían codificado una imagen, la imagen de uno de los números que se encuentra. Esta es la imagen de prueba número 15. Si ustedes se dan cuenta, entonces van de 0 hasta 255 el nivel de saturación del color en cada uno de los canales. Entonces si queremos ver la representación ya no numérica sino el color real, entonces primero importamos Matplot, y ese Matplot nos va a permitir generar eh, el- la manifestación de esto como si fuera la imagen como tal. Entonces esta es la imagen de entrada, ¿sí? Cada imagen va a tener esta marca. Además de eso, las imágenes de salidas, los labels, van a tener un vector con 10 elementos. Entonces, como son 10 números, el 1 colocado en la posición en la cual va a quedar el 1 va a ser la que defina cuál es el número. Entonces, por ejemplo, en este caso, este corresponde al número 4, a la posición 4. Entonces, veamos un ejemplo cómo quedaría. Si se dan cuenta ustedes, la imagen de prueba número 15 corresponde estamos viendo que es el 5, y cuando corremos
test label, la que dice el sello, cómo está marcada, aparece el 5. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Y en este otro ejemplo sería un 6, con la imagen de entrenamiento número 5566. Y lo mismo, aparece marcada como el 6. Bueno, primero pues se hace un preprocesamiento que consiste en que cada una de las imágenes, en vez de ir hasta 255, se lleva hasta 1. ¿Sí? Recuerdan que aquí iba hasta 255, entonces se normaliza la información de entrada, entonces se da solamente hasta 1. La idea entonces es que con estos datos, ya que hemos tratado, vamos a hacer el entrenamiento primero de una red neuronal artificial sencilla. ¿Listo? Entonces, esa red neuronal vamos a valernos del paquete TensorFlow, discúlpenme, y dentro de ellos se encuentran los modelos Keras, que se definen como una secuencia de capas, ¿sí? Entonces, la idea es que a través del comando secuencial se van agregando capas sobre capas. Entonces, la arquitectura de la red que vamos a utilizar va a tener, pues bueno, va a quedar inicialmente bajo el nombre model, ¿sí? Entonces va a tener una capa de entrada que será la imagen que tiene la longitud 28 por 1. Entonces la idea es que primero se va a aplanar en un vector de 724, si no estoy mal, de tal forma que la entrada no sea bidimensional o tridimensional, sino que sea solamente un número de los números que constituyen toda la imagen. Entonces, además, pues vamos a hacer este ejemplo con una sola capa oculta, que va a tener 128 neuronas. ¿Listo? Entonces, y una de salida. Perdón, estoy acá haciendo desastre. Y la salida va a tener 10 neuronas. Y esas 10 neuronas es por la representación, como les había mostrado a ustedes, que quedaba estos 10 elementos, que es un formato que se conoce como one hot. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra arquitectura. Recuerden que las capas vamos a colocarle relu como función de activación en la capa oculta. Y vamos a colocar softmask como la función de activación en la de salida. Más adelante pues se les va a pedir que averigüen cuál es la razón por la cual se utiliza softmask en la salida como función de activación. Entonces, este primer componente es el que nos va a fijar la arquitectura de nuestra red. Más adelante, pues lo siguiente que hacemos es definir los parámetros de entrenamiento de nuestra red. Digamos que son pequeños ajustes que se le hacen al algoritmo de retropropagación para optimizar su desempeño. Entonces, habíamos visto en la clase que existía un optimizador que es el Adams, y hay el FN Pro y hay otros diferentes. Entonces, la función de pérdida va a ser calculada de una forma que se llama entropía cruzada categórica. Y la métrica que vamos a evaluar es la exactitud. Entonces miren ustedes cómo quedan los parámetros que se fijan. Adam, Sparse Categorical Cross Entropy y Accuracy. Entonces, si se han dado cuenta, la ejecución de cada una de las casillas las utilizo dándole clic a este play. Entonces, hacemos entonces el entrenamiento del modelo. Ese entrenamiento pues lo utilizamos el comando fit, y ese comando lo vamos a generar con las imágenes de entrenamiento con los datos a los cuales se ligan la salida de cada imagen de entrenamiento. Entonces, y eso lo vamos a correr 5 veces. ¿Listo? Entonces, este proceso va a tardar mientras se va generando todo este entrenamiento. Miren que de todas maneras es un procesamiento bastante rápido, en todo caso, para hacer imágenes y toda la cantidad de imágenes que se están procesando.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está el tiempo que va durando cada uno de esos pasos, cómo está la función de pérdida, que en la medida que van pasando las épocas el entrenamiento va disminuyendo, y además el parámetro de precisión, de exactitud, también va mejorando progresivamente. Y miren cómo la red neuronal final termina teniendo una precisión del 98.5%. Eso es algo supremamente impresionante. Esto anteriormente, hace unos años, apenas alcanzaba como 80-82% con esta red neuronal tan simple. Pero han venido ajustando el proceso dentro de NumPy, dentro de Júpiter. Entonces, la idea es que hacemos una evaluación de nuestra red para definir cómo, si es cierto tanta belleza, si este 98% de precisión que obtuvimos ahí se mantiene cuando lo ejecutamos sobre una población, una imagen, una población distinta, un conjunto de imágenes diferentes. Entonces las imágenes de prueba, ustedes recordarán que eran 10.000. Entonces, miren que obtuvo una precisión en este caso del 97%. Entonces, miren cómo hay una caída pequeña entre lo que se obtuvo en el entrenamiento y lo que se obtuvo en la prueba. Entonces, eso habla de que no existe sobreajuste o sobreentrenamiento. Bueno, listo. Entonces, con eh, este otro código, pues obtenemos cuál es la arquitectura del modelo. Entonces fíjense ustedes que las entradas son 784, que es el resultado de 28 por 28, y la capa densa tiene 128 neuronas, y entre ellas se dan 100.480 conexiones, ¿sí? Y ese número, y después hay 1290 conexiones de estas 128 con las 10 neuronas de salida. Entonces el número total de parámetros, que además son los parámetros que son entrenados, son 101.770. Entonces miren la cantidad de información que hay detrás de él. Entonces, como vemos, pues ahorita el rendimiento de esta red neuronal artificial, la primera que generamos, es supremamente bueno. Les dejo unos ejercicios para que ustedes mismos comiencen a trabajarlos y respondan. Y chisme, de aquí van a salir las preguntas para el examen. El siguiente paso que vamos a hacer es la aplicación de una red neuronal convolucional, para ver si podríamos llegar a mejorar todavía más esto. Entonces, nuevamente es el mismo procedimiento. Aquí lo vamos a repetir de todas maneras porque digamos que en el otro estaban normalizados ya los datos. Volvemos a cargar. Entonces tenemos las imágenes de entrenamiento y su normalización, las imágenes de prueba y su normalización. En este caso, entonces, vamos a definir nuevamente la arquitectura de la red, que va a ser muy similar a la que teníamos previamente, solo que vamos a realizar dos capas de convolución y más pooling. Entonces, el nombre del modelo en este caso va a ser Model CNN, y